Dios les bendiga a mis amados estudiantes. Es un gozo poder saludarles nuevamente en la oportunidad de iniciar nuestra tercera semana de clase. También estamos comenzando el estudio de nuestra segunda unidad de estudio que trata sobre la ética en la Biblia. Vamos a mirar este tema de la ética en la Biblia, considerando dos subtemas principales. El primero de ellos, los principios éticos en el Antiguo Testamento, y el segundo, la ética en el Evangelio. En cuanto a los principios éticos en el Antiguo Testamento, estaremos examinando lo que es el Decálogo y la ética en los profetas. Por supuesto, hay mucha más enseñanza en el Antiguo Testamento acerca de la ética, además de lo que contiene el Decálogo y el mensaje profético. Están, por ejemplo, los libros históricos, los libros sapienciales, están los salmos. Todos estos escritos bíblicos contienen material que nos puede ser muy aleccionador acerca de lo que es la ética en el Antiguo Testamento. Pero por cuestión de tiempo y ajustándonos a la programación de nuestro sílabo, vamos a estudiar entonces lo que es el decálogo y la ética en los profetas. En cuanto al tema de la ética en el Evangelio, dentro de el estudio de este tema vamos a tener lo que es la enseñanza ética de Jesús, la ética paulina y la ética en las cartas generales. Pero este tema de la ética en el Evangelio lo vamos a estar tocando en nuestra primera videoconferencia. Así que en esta clase de esta tercera semana, solamente vamos a estar mirando lo que son los principios éticos en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a avanzar el estudio de este tema. Comenzando con el decálogo. La palabra decálogo viene del término griego decálogos, que se refiere a 10 palabras. Un término usado por primera vez por Ireneo y Clemente de Alejandría, escritores cristianos antiguos. Y es designado así como las 10 palabras en Éxodo 34:28, Deuteronomio 4:13, Deuteronomio 10:4. Las 10 palabras que vienen de un término hebreo, ¿no? Y ese término hebreo entonces se traduce como las 10 palabras. Hay dos versiones de este decálogo en el Pentateuco. La primera de ellas aparece en Éxodo 20, del 2 al 17, en el momento, la ocasión, cuando se hizo el antiguo pacto en el Sinaí, cuando Dios dio la ley allí en el Sinaí. Y la otra versión se encuentra en Deuteronomio 5, del 6 al 21. Entonces hay estas dos versiones, una en Éxodo 20 y otra en Deuteronomio 5. ¿Por qué dos versiones del Decálogo? Porque provienen de diferentes tradiciones orales, ¿no? Recordemos que las escrituras primero fueron tradiciones orales que pasaron de generación a generación, y el Pentateuco recoge entonces diferentes tradiciones orales. Se le conoce al decálogo como el decálogo ético, porque se refiere precisamente a lo que debe ser la actuación moral del ser humano. Y los 10 mandamientos están divididos, se pueden dividir en dos grupos, ¿no? Unos que se refieren a nuestra relación con Dios y otros que se refieren a nuestra relación con el prójimo. Entonces, ubicaríamos estos dos grupos de mandamiento, o haríamos esta clasificación. Desde el primero hasta el cuarto, entonces son mandamientos que se refieren a nuestra relación con Dios.
no tendrás dioses, otros dioses frente a mí, no te harás imagen alguna de ídolos o dioses, no pronunciarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Recuerda el día sábado para santificarlo. Y los otros 6 mandamientos, desde el quinto hasta el 10º, entonces se refieren a nuestra relación con el prójimo. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Esto incluye casa, mujer, siervos, siervas, bestias, todas las posesiones de nuestro prójimo. Entonces vamos a mirar algunas consideraciones teológicas acerca del decálogo. Estas son entonces las palabras que Dios habló a su pueblo después que el pueblo de Israel salió de Egipto y se encontraron entonces ya en el desierto, en el monte Sinaí, donde Dios se le manifestó al pueblo de Israel de manera portentosa. Entonces, podemos decir que estos 10 mandamientos o este decálogo encabeza la proclamación de la ley divina en las Escrituras, ¿no? Y es el resumen, la condensación, ¿no? de las principales prescripciones morales de Dios para su pueblo. Expresa la voluntad de Dios revelada en el marco de esa antigua alianza y aparece como un don de Dios para su pueblo, ¿no? Así aparece en las Escrituras, lo que es la ley como un don de Dios para su pueblo. En la teología judía, el decálogo es presentado como la esencia de todos los preceptos morales. Y en la perspectiva de la teología clásica, el decálogo está orientado hacia el mandamiento del amor. Las 10 palabras se resumen en dos: amor a Dios y amor al prójimo. Las 10 palabras o los 10 mandamientos nos guían hacia su fuente y plenitud, que es el Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Por eso en la tradición cristiana, estos 10 mandamientos constituyen el fundamento de la ética cristiana. Podemos decir, de una manera conclusiva de estas consideraciones teológicas, que la ética es la respuesta adecuada del hombre al don de la salvación. No actuamos justa, rectamente para ser salvos, sino como respuesta al don de la salvación. Actuamos justamente, precisamente porque hemos sido salvos. Avanzamos entonces para el estudio de nuestro segundo subtema acá en la visión o la revisión de lo que es la ética o los principios éticos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver entonces la ética en los profetas. Como sabemos, los profetas fueron adalides de la ética, ¿no? Los profetas se encargaron de exhortar al pueblo, enrumbar al pueblo por el camino recto cuando el pueblo de Dios se había desviado de esa línea de conducta que Dios le había trazado. Entonces, los profetas expresan a través de su mensaje lo que es la voluntad de Dios para su pueblo, ¿no? Una vida de justicia, una vida de rectitud. Vemos en estos pasajes de Amós 5:24 y comparándolo también con Isaías 1 del 16 al 18 y Jeremías 7 del 4 al 6, donde Dios rechazó aquella adoración tan elaborada, aquel culto tan fastuoso, ¿no? Y muchas veces tan organizado, tan elaborado del pueblo de Israel, porque estaba divorciado de su conducta moral, ¿no? Entonces aquí le dice, fuera de aquí, le dice a través del profeta Amós, con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud, ¿no? Es decir, que Dios ama la rectitud, ama la justicia,
con preeminencia a lo que sería los sacrificios, ¿no? La adoración que presentaba el pueblo de Israel. Entonces, la realidad del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es que era una sociedad totalmente injusta. Y por eso es que el profeta Jeremías, en el capítulo 5 versículo 1 expresa, clama, corran por todas las calles de Jerusalén, dice el Señor, busquen arriba y abajo, busquen por toda la ciudad. Si encuentran, aunque sea a una sola persona justa y honrada, no destruiré la ciudad. En momentos cuando se anunciaba ya la inminente invasión babilónica, ¿no? Cuando ya se anunciaba la cautividad babilónica, que era precisamente el juicio de Dios sobre aquella maldad tan acentuada en su pueblo. Ese ideal de una sociedad gobernada según el derecho y la justicia no fue prácticamente aplicado nunca en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Siempre falló al ideal, al propósito de Dios. Para los profetas, entonces, aquella justicia que Dios les pedía y que estaba ausente en el pueblo de Israel, reflejaba un completo desconocimiento del pueblo de Israel de su Dios, ¿no? De Dios, un desconocimiento de Dios. Para los profetas, sobre todo para Oseas y Jeremías, la justicia estaba fundamentada en el conocimiento de Dios. Si una persona conocía a Dios, entonces esa persona, en virtud de ese conocimiento, ¿no? De Dios, conocimiento de un Dios santo, un Dios recto que no tendrá por inocente al culpable, pero también un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor. Ese conocimiento de esa naturaleza de Dios iba a llevar al individuo, a la persona, a actuar conforme a, a ese pedido de Dios de una conducta recta, ¿no? Había dicho Dios en su alianza, me seréis santo, me seréis un pueblo santo porque yo soy santo. Entonces, desconociendo a Dios, el pueblo de Israel actuaba conforme al pecado, ¿no? Conforme a la naturaleza pecaminosa e imitaba la conducta de las naciones paganas, caía en aquellas abominaciones a Dios, ¿no? A aquellas abominaciones de esas prácticas que tenían estos pueblos que eran carentes de la ley de Dios, que no tenían conocimiento de Dios, ¿no? Y Israel entonces se igualaba con la conducta de estos pueblos. Entonces, para los profetas, en conclusión, la relación establecida en las relaciones humanas entre la justicia y el conocimiento del Señor es, por tanto, esencial y no puede ser rota. No puede haber un divorcio, ¿no? Entre el conocimiento de Dios y lo que es la conducta moral. Esto nos enseñan entonces los profetas a través de su mensaje, es lo que nos enseñan los escritos proféticos. Entonces tenemos el decálogo como la ley primigenia revelada por Dios a su pueblo, propósito de rectitud, de justicia, de amor, que nos conduce o nos lleva, ¿no? Al Verbo encarnado, a nuestro Señor Jesucristo, nos conduce al mandamiento del amor, como luego vamos a ver cuando estudiemos la ética en los evangelios, ¿no? Cómo se desprende de aquel decálogo, ¿verdad? El mandamiento, el nuevo mandamiento del amor de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, este es un pequeño vistazo, mis hermanos, a lo que es los principios éticos en el Antiguo Testamento. Como les dije, es solamente un vistazo introductorio porque el tema de la ética en el Antiguo Testamento es muy extenso y aparece, pues, se puede derivar de cada libro del Antiguo Testamento. Dios les bendiga en gran manera. Espero que sea una semana
muy bendecida y entonces el tema de la ética en los evangelios lo vamos a estar compartiendo en nuestra primera videoconferencia. Dios les bendiga en gran manera, mis amados hermanos.